recorrido. Los invito a ver a escuchar este documental que se generó más o menos por 1959, 1960, a raíz de un libro que se publicó en época previa a la Revolución. Este libro nos relata lo que sufría nuestra gente en el pasado con relación al esclavismo y se enfoca principalmente con el capitalismo que se suscitaba dentro de los estados de Mérida y todos los estados del sur. Lo llamó México Bárbaro. Este documental lo pueden disfrutar, lo pueden ver en el canal de YouTube de forma gratuita. Tiene algunas imágenes un poco escalofriantes, porque obviamente pasan a personas y todo el tema relativo de esa época, 1960, narrando cómo sufrieron las personas entre los años 1900, 1908, que fue cuando este escritor se dio la tarea en 1908 venir a México a hacer este documental. El libro se llama México Bárbaro y los esclavos hace un análisis. El libro documenta todo el procedimiento de lo que en esa época previo a la Revolución, pues teníamos esclavismo y lo llaman los esclavos de Yucatán. Una situación atroz que el mismo escritor John Kenneth Turner, pues obviamente lo relata en su libro México Bárbaro y que además fue traducido al español 7 años después, ¿no? Entonces, imagínense cuánto vamos atrasados en ese sentido. Está el documental, lo pueden ver. Yo, obviamente, un servidor lo que hizo fue leer el libro y también acceder al documental. Es desgarradora la situación. Por eso les comentaba al principio, no hay que irnos tan lejos, perdón. Este esclavismo moderno estaba auspiciado por el mismo gobierno en ese entonces, el Porfiriato. Recuerden que duró 35 años, 1876 a 1911, y relata todo lo que habla acerca del esclavismo en México, principalmente en esas zonas, y aquí había tanto hombres y mujeres y niños en este tema, ¿no? Si nos vamos o nos adentramos a nuestro país, sí existe el esclavismo moderno. Están en contra la reforma laboral. Lo que vamos a abordar a continuación en cuanto a por qué se está generando, por qué se generó una reforma y todas las modificaciones que se han venido dando en los años posteriores a 2019. 2019 a partir de mayo de 2019, con entrada a la modificación para la regulación del outsourcing. Realmente el tema del outsourcing informal, absolutamente nada comparado con el esclavismo moderno que se suscitó 1890, 1880 para acá, en el sentido de los pueblos indígenas. Bueno, lo que relatan en este libro eran capturados, eran traídos, eran llevados a Yucatán. Las personas que puedan ver este video y esta introducción y que sean de Yucatán, pues obviamente van a saber que tienen la historia, saben ellos, tienen ellos la historia fresca. No fue hace mucho, no fue hace 300, 400 años, fue hace 100 años que se llevó a cabo esto, pero fue cuando se descubrió. Atrás había infinidad de años con esas atrocidades. Entonces, el esclavismo moderno sigue existiendo en la actualidad, por eso se le llama esclavismo moderno. Por eso las organizaciones internacionales, ONU, Organización Internacional del Trabajo, los tratados internacionales, los protocolos para evitar el trabajo forzoso, la trata de personas, existen. Si no existieran, entonces estuviéramos en otro nivel, no hubiera no seríamos un país tercermundista, no habría niveles de países, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces la situación aquí
encaja perfectamente porque nosotros tenemos una historia muy profunda en tema del esclavismo moderno, no se ha erradicado, sigue, hay otros países todavía peores, Brasil es el ejemplo, España, aunque no lo crean, también lo tiene, países africanos, definitivamente, pero nosotros tenemos nuestra historia, o sea, no hay por qué espantarnos de que en África, de que en Argentina, de que en Brasil está pasando un tema de esclavismo. Aquí sigue habiendo haciendas, sigue habiendo rincones y no nos vayamos tan lejos. Los esclavos de Yucatán que se descubrieron en 1908, había situación de esclavismo, se conocía por el gobierno y posterior a, pues se generó lo que es el tema de la revolución, pero no fue una causal, o sea, no hubo una situación de que, porque tienes esclavos en Yucatán, porque tienes, no, eso ya imperaba, ya era un dominio, de hecho era un dominio público, las personas se veían, eran azotadas, había infinidad de problemáticas en el tema del esclavismo moderno, pero no se hacía nada, o sea, estaba al amparo del porfiriato en ese entonces y estaba al amparo de los siguientes presidentes, ¿no? Tema principal de la reforma laboral, evitar el trabajo forzoso, evitar el esclavismo moderno, pero sabemos que como la corrupción, aún en países primermundistas, aún en situaciones, existe el esclavismo y se llama, o ahora se denomina esclavismo moderno, ¿no? Bueno, los voy a invitar a que vayan y consulten y vean también los documentales, se llama El esclavismo del siglo XXI, que documenta lo que sucedió en pleno siglo XXI, hace un par de años hacia atrás, donde personas de Brasil cuentan sus historias, cómo se escaparon aún, y en el siglo XXI estamos hablando del esclavismo moderno, ¿no? Y Estados Unidos no está exento. Antebellum es una película que habla precisamente, pero en el tema racial, ¿no? Esclavismo en el tema racial, por ahí unos hacendados en Estados Unidos. La película te lo pone en un contexto un poco de ficción, pero realmente sí sucedió, sí está sucediendo, y la película termina en que sigue el tema de corrupción, sigue el tema de esclavismo en Estados Unidos, porque recuerden que en Estados Unidos, aparte del esclavismo, el esclavismo es para el tema de las personas de color, ¿no? También estamos hablando de que el esclavismo moderno no nada más aplica a México, Argentina, Brasil. Estados Unidos de Norteamérica, que tiene, según el ejemplo de decirnos qué se tiene que hacer para que no se genere un esclavismo, tienen esta modalidad de esclavismo, ¿sí? Entonces, y tienen el tema del racismo también, ¿no? Estamos con esta situación, vuelvo a repetir, si no hubiera esclavismo actualmente, esclavismo moderno, si no hubiera estas prácticas, definitivamente no existieran las organizaciones, y si no existieran las organizaciones, todos estuviéramos en un Edén, ¿no? Y no es así. Entonces, dense un paseo a estos documentales, los dos, bueno, la película la puedes encontrar en una plataforma digital. En el tema del esclavismo del siglo XXI en Brasil, es exclusivo de HBO, es un buen documental, y ahí te lo dejo porque obviamente lo tienes, ¿no? Antebellum también es una película que te lo toman a manera de ficción, pero realmente sí sucede este tipo de situaciones, y también la puedes encontrar en esa plataforma digital, pero también la puedes buscar porque es una película en diferentes plataformas o en algún lugar donde la puedas disfrutar, ¿no? En México existen trabajadores formales en la pobreza. Definitivamente, el INEGI el INEGI, y mediante el publicado la fuente Expansión, la revista Expansión, pues nos dice que 10 millones de trabajadores, cerca de 10 millones de trabajadores están formales de México, viven en pobreza laboral. O sea, tienen todas las prestaciones, seguridad social, PTU, etcétera, pero siguen siendo pobres, ¿no? O, digamos, seguimos siendo pobres, ¿ok? Y aquí en pantalla te pongo lo que significa, de acuerdo a la página de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por su www.observatorio.gov.mx, en donde vienen las estadísticas laborales. Por eso pongo el link en tu material para que puedas ir, y es una información muy sorprendente, ¿no? La propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social
con su plataforma digital, aunado a la página de global, de nacional.gov.mx, pues ya tiene datos exactos, ¿no? Y miren, nada más para que se den una idea, el por qué están los trabajadores formales, pues porque tienen un sueldo muy bajo, se tiene un sueldo muy bajo, aún y cuando hubo aumentos de salarios mínimos, ¿no? Entonces, aquí está el grado ocupacional, hombres, mujeres, las profesiones, les puse el de las profesiones porque son los que más nos importa, tanto contadores, abogados y administradores y dueños de negocio, ¿no? Pues sí, va de alguna otra manera en cuanto al tipo de profesionales o las personas que están ocupadas de acuerdo a su profesión, ¿no? 2021, 2022, las carreras que hoy están ocupando el top, pues son estas que estamos viendo, que se están ocupando dentro de las organizaciones y que tienen a más profesionales ocupados. No quiere decir que están bien pagados, pero sí son carreras que están en una situación que son ocupacionales, ¿no? Administración y gestión de empresas, comercio, contabilidad y fiscalización, y a un lado ponen el ingreso promedio. Miren, realmente, si te vas a estudiar una carrera de licenciatura en administración de empresas, pues vas a ganar 13,137. Este es un ingreso promedio, ¿eh? No quiere decir que terminas la carrera y es lo que vas a ganar. Es un ingreso promedio y recuerden que el ingreso promedio, pues, de acuerdo a las estadísticas, es la referencia como tal, ¿no? Entonces, si dices que eres un administrador de empresas, pues más o menos estás ganando eso mensualmente, ¿no? En el caso de contabilidad y fiscalización, pues ahí está el promedio, ¿sí? Entonces, esa es la realidad de nuestro país, es la realidad de las carreras, y bueno, algunas de estas en los próximos 3 o 4 años van a desaparecer. Bueno, entonces, lo que detona la reforma laboral se va a basar y se está basando y lo están viendo en todos los entes de gobierno, tanto público como privado, es justicia social. Más adelante vamos a ver qué es la justicia social, dignificación del trabajo, erradicar el trabajo forzoso, ¿ok? Y la sanción al Estado y al empresario. Sanciona al Estado si no corrige el tema de corrupción, sanciona al Estado si no le da agilidad al proceso laboral en materia de conflicto o en materia de convenio o en esta situación de conciliación laboral, ¿sí? Y al empresario, ¿sí? 2 motivos. Si no atiende la conciliación, si no quiere pagarle sus derechos irrenunciables al trabajador y si está aunado a un tratado internacional o un tratado regional, el tratado regional, TLCAN o TEMEC, es Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Y la sanción va a ser directamente al empresario si está en huelga, si no quiere pagar un derecho irrenunciable o un derecho que ya se ganó el contrato colectivo de los trabajadores o definitivamente no le está pagando y está teniendo un esquema de trabajo forzoso dentro de su organización, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Ahora, algo que tenemos que tomar en cuenta es ¿qué ha pasado a 4 años de su implementación? No veo cambios. Los mismos miembros de las organizaciones nos consultan y vemos hasta nuevos pseudoasesores ofreciendo, de acuerdo a reforma laboral, nuevos servicios de evasión, tanto de derechos laborales como evasión fiscal, ¿sí? Lo que no se da cuenta esta persona pseudo profesional en materia laboral, que ahora se denomina el fiscalero laboral, lo que no se da cuenta es que ahora tiene 4 o 5 delitos si está implementando una estrategia y se está metiendo en camisa de 11 varas. ¿Ok? A 4 años de la implementación, yo no estoy viendo cambios, pero la autoridad dice que sí, con su padrón de REDSE, con servicios de obras especializadas, con su implementación de plataformas digitales. Y ya lo mencionamos anteriormente, tuvimos una reforma educativa que hoy tampoco estoy viendo resultados. O la dejó incompleta o falta accionar esos botones para que se puedan ejecutar la realidad de esta reforma educativa. Estamos a 4 años de una implementación de reforma laboral y sigo viendo a patrones aplicando
prácticas antañas. De hecho, los pseudoasesores se hacen mencionar fiscaleros laborales e intocables. Contratos laborales individuales, finiquitándolos cada mes, evitando, según ellos, la antigüedad. Subcotización salarial o sin seguridad social. Firma de cartas renuncias sin validez, sin capacitación y adiestramiento. Sindicatos de protección o blancos. Y el colmo, se sigue teniendo subcontratación informal, outsourcing agresivo, y si quieren les digo más. Con estos cambios radicales surge un nuevo profesionista en el ámbito público y obviamente en el ámbito laboral. Este nuevo servidor público ayudará en la conciliación laboral que el trabajador le sean cubiertos sus derechos irrenunciables. Esto es de interés social, conocer el nuevo personaje en materia de aplicación laboral. Las empresas, todas sin excepción, tendrán que ajustar sus controles internos, estructurar sus empresas. Todas las empresas que cuentan con un trabajador en adelante, de todo tamaño, lo tienen que hacer. Ya no lo hiciste con la reforma fiscal del año hace 2 años. Ya no lo hiciste con la reforma a el control de prevención de lavado de dinero. Ya no lo hiciste con el tema de subcontratación laboral que a todos les importa y hoy no tienes o no vas a tener facturas deducibles por la contratación de servicios de esos profesionales que entran a tu organización a hacer trabajos. Ahora los tienes que hacer esos ajustes. ¿Por qué? Porque son tus trabajadores, contratos laborales, convenios laborales, políticas de cómo manejar a un trabajador, porque no vayas a caer en un trabajo forzoso. Y ese trabajo forzoso vaya a implicar que te cierren el negocio. Tratados internacionales, tratados regionales, son los que van a pedir, y ya no los van a pedir de manera cordial. Van a cerrar aduanas, van a cerrar sistemas electrónicos, plataformas digitales y no te van a dar acceso a absolutamente nada. A continuación, veremos y abordaremos el tema del conciliador laboral y nuevo sistema de justicia. ¿Qué vamos a ver en este tema tan importante y que muy seguramente yo creo que has de estar pensando de, uy, es un tema fiscal, es un tema que, pues bueno, lo domino y qué bueno que lo domines, qué bueno que ahorita después de 4 años sepas cómo manejar todo eso, sepas los conceptos, porque vas a tener que estudiar muchísimo acerca de la reforma laboral si quieres aplicar tus conocimientos a esta materia, pero aunque no lo quieras aplicar en materia de conciliación, en materia de eres contador o vas a ser un contador de una organización, forzosamente debes de saber qué aplica y qué no aplica. Contadores los he visto haciéndoles que formen una fila a los trabajadores para que firmen las renuncias laborales. Ya no existen las renuncias laborales, ¿no? Las hojas en blanco, ya no existen los sindicatos. Se tuvo que registrar a más tardar el 31 de mayo tu sindicato laboral y si no se registró, no va, ya quedó fuera de las filas de tu empresa y ya no aplica ese contrato colectivo de trabajo y hay una plataforma donde puedes consultarlo. El nuevo sistema de justicia laboral es una plataforma digital, por eso se llama el nuevo sistema de justicia laboral, en donde todos vamos a poder consultar de manera pública todos los contratos colectivos, los contratos ley. Solamente van a ser excepciones las conciliaciones, que son de manera individual y que patrón y trabajador van a tener esa cuenta como tal. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar? Y que es un tema bien importante tú que estás en este curso, ya sea en vivo o de forma grabada. Va a ser arduo, va a ser algo cansado, va a ser algo importante. Te lo voy a digerir de manera resumida, pero tu material descargable va a tener toda la información para que te vayas a estudiar. Si eres un empresario pequeñito me estoy hablando de 50 trabajadores hacia abajo, ponte a estudiar, porque la autoridad te va a agarrar hincado.
100 trabajadores en adelante, bueno, pues ya tendrías que empezar a contratar a alguien. Bueno, yo recomiendo que desde 1 o 2 trabajadores ya tengas a un asesor laboral que te esté dando esas cátedras de información y toda la información de manera expedita está en las redes sociales y en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. O sea, si tú te quieres capacitar en conciliador laboral, hay universidades en línea que lo están dando de forma gratuita. ¿Quieres el documento para certificarte? Tienes que pagar. No recuerdo si está entre 40 a 50 mil pesos el documento. Si lo vas a necesitar, si no lo vas a necesitar y solamente va a ser tu experiencia, tu expertise, toda la capacitación es gratuita. ¿Ok? Justicia social y el trabajo digno, primer módulo. El Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, antes TELECAN y el nearshoring. Conflicto laboral, los medios alternativos de solución de controversia, abreviado MASC. Un resumen del nuevo sistema de justicia laboral, el contrato individual de trabajo y sus derechos irrenunciables, la carta renuncia y convenio laboral, que ya les adelanté que ya la carta renuncia no existe desde hace 4 años, y el contrato colectivo de trabajo, contrato ley y su sistema de registro, voto y verificación sindical. Abordaremos la conciliación laboral individual, que es materia de este curso, la conciliación laboral vía electrónica. Si puedes presentar tu solicitud vía electrónica, aquí te decimos cómo. ¿Cuál es la estructura del nuevo profesionista público de esta organización laboral, en donde va a tener fe pública para atender los conflictos, los convenios de conciliación laboral previo al tribunal y previo a un conflicto laboral que vaya a repercutir a ambas personas? El conciliador laboral privado, su certificación y los retos, por supuesto, el manejo de toda la guía que te vamos a brindar para que puedas aplicar todo lo relacionado con el nuevo sistema de justicia laboral, contratos, expediente laboral del trabajador. Imagínense, hemos llegado a empresas donde no tienen ni contratos laborales. Bueno, no tienen ni expediente laboral. Bueno, desde ahí, desde cómo se comienza en el fundamento, hasta los papeles de trabajo que requieres para tener un expediente laboral completo, ¿no? Si eres una persona, un empresario pequeño, este curso te va a interesar porque te va a capacitar completamente a raíz de la reforma, ¿no? Si eres una empresa mediana, grande, vas a necesitar a alguien que te ayude por el tamaño, por el volumen, ¿no? Digo, yo recomiendo que ya tengas un asesor desde que tienes un trabajador, porque ese trabajador en un conflicto laboral, por todo lo que implica la reforma laboral, el embargo, el procedimiento de ejecución, puede dejarte en la calle el propio trabajador si no mides y si no sabes o si no tienes el conocimiento de lo que implica la nueva reforma, ¿no? Los derechos irrenunciables, PTU, todos sueldos devengados, etcétera, todo lo que implica en cuanto a la relación laboral, en cuanto a derechos irrenunciables, deben de ser pagados al trabajador y los solicita ante el tribunal previo conciliación y no llegas a un arreglo, aparte de que te van a multar como patrón, te va a salir más caro la multa que elaborar un contrato. Así de sencillo. Casos prácticos en materia de conflicto laboral y en materia de conciliación laboral. Quejas y denuncias laborales, tanto nacionales e internacionales. Aguas, porque si estás teniendo un contrato con una organización, con una empresa que tiene una cadena de valor, una cadena general de valor, en el sentido de que tú no tienes el contrato con el proveedor o con el cliente en el extranjero, sino lo tiene tu cliente y tú eres parte de esa cadena, entonces la denuncia va a venir y va a recaer en tu empresa y no lo va a pedir la otra empresa del otro lado. Es lo que quiero que entiendan. Lo va a pedir Estados Unidos, las embajadas, las organizaciones de Estados Unidos o de Canadá, y las sanciones van a venir directamente a las empresas.
no van a ser de país a país. Van a solicitar al gobierno de México, necesito que vayas y veas esta empresa porque está teniendo violación de los derechos irrenunciables del trabajador. Sanciones y consecuencias derivadas de un convenio y conflicto laboral y, por supuesto, nuestros comentarios, ¿sí? Para entenderlo, necesitas conocer la reforma laboral completa. Si no conoces la reforma laboral y escuchas a alguien hablar de qué es un conciliador laboral, pues definitivamente no sabe ni de lo que está hablando. Tenemos que entender la reforma laboral, 1 de mayo 2019, y todas las reformas que se vinieron. De hecho, en el tema de constitutivo o en el tema de constitución, estamos hablando que fue en 2017 cuando se modificó el artículo 123, se modificaron para apartado A y apartado B, se modificaron para que 2 años después se generara la reforma laboral. Y eso es lo que vamos a abordar, lo que vamos a revisar y abordar el día de hoy. Todo lo relacionado a la reforma laboral para caer en el nuevo profesional que en el ámbito privado y en el ámbito público va a tener mucha fuerza. A lo mejor ahorita no lo conoces, no lo sabes, pero ya una vez que lo tengas, que sepas de esta información, ya no va a ser igual el manejo de tu organización. Antes de pasar al tema de lleno, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal, este canal que obviamente es hecho para ti. Este contenido se genera y gracias a tu apoyo, por eso te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like y nos dejes tus comentarios. Si tienes ahí familiares, conocidos, dueños de negocio, profesionistas, que les pueda ayudar esta información, comparte para que esas personas también ya no tengan dudas en esta materia, ¿no? Esperemos que te suscribas y hazlo ya. Pues aquí te complemento de qué habla nuestra guía, ¿no? En la parte 2 voy a explicar a detalle dentro del temario qué es cada cosa y para qué es cada cosa, ¿no? En la primera instancia tenemos papeles de trabajo que te van a ayudar en formato Excel para el expediente laboral. Sí, obviamente es el checklist, es la forma de cómo vas a ir palomeando, vas a ir revisando qué información debes de tener en un expediente laboral. Por otro lado, el proceso y el cálculo del finiquito, y bien importante, ya no existe la carta renuncia y tendrías que hacer un convenio de finiquito, ¿sí? Tenemos el extracto para que lo puedas utilizar, lo puedas complementar y obviamente tenga esa validez de convenio de finiquito. Por otro lado, el proceso y cálculo de indemnización y el convenio de indemnización, que en este caso sería convenio de liquidación, ¿no? Pero bueno, pues viene ad hoc y viene como tal. Obviamente los manuales y guías del nuevo sistema de justicia laboral, todo lo que vamos a ver aquí de manera resumida, lo vas a ver con los manuales de manera amplia, ¿no? Toda la estructura de lo que se necesita para el tema del nuevo sistema de justicia laboral, qué empresa, tienes trabajadores, qué aplica, qué no aplica, ¿cuántos trabajadores tienes? ¿Tienes 5 trabajadores? ¿Tienes 3? ¿Tienes 4? ¿Tienes 2? ¿Tienes 1? No importa. Comisiones mixtas, son 5 comisiones mixtas que debes de tener. Capacitación, adiestramiento a tus trabajadores. Bueno, son muchas cosas. Artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, que tienes que revisar y que debes de cumplir. Normas oficiales, que no es de que si la quiero aplicar o no la quiero aplicar. Normas oficiales que tanto tu centro de trabajo como tu trabajador debe de tener en cuenta que se deben de cumplir, ¿ok? Contratos laborales, el contrato individual de trabajo. Ya sabes que te sale más caro el caldo que las albóndigas, tener un contrato individual de trabajo, un contrato colectivo en el caso de si tienes sindicato, contrato ley, contrato REFSE, contratos vinculantes y reglamento interior de trabajo. ¿Cuántos trabajadores tienes? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Tienes 1? ¿Tienes 1000? ¿Tienes 2000? ¿Tienes 3000? De 1 a 5000 millón de trabajadores, necesitas un reglamento interior de trabajo. Entonces, aquí también está. Y bueno, los costos, ya lo mencionamos al principio, vamos a dejar aquí abajo en la descripción todos los detalles, los medios de contacto.
Pregunta por promociones, todo va a estar accesible y pues bueno, me va a dar gusto que puedas capacitarte con nosotros con este curso en línea y todo el material descargable que tiene toda esta estructura del conciliador laboral. Vamos a ver la parte 1, importante, conciliador laboral y el nuevo sistema de justicia. Para entender qué es el conciliador laboral, debemos de analizar todo, y todo es reforma laboral que implica el nuevo sistema de justicia, que ya lo mencionamos con 3 premisas, ¿sí? Trabajo digno o decente, justicia social y todo lo que conlleva una situación de relaciones colectivas de trabajo, ¿sí? Sindicatos, ¿sí? Y todo lo que conlleva un contrato colectivo, ¿ok? Todo eso lo debemos de entender en un nuevo sistema de justicia laboral para poder entrar de lleno a qué es un conciliador laboral, ¿ok? Bueno, entonces, primero vamos a entenderlo como qué es la justicia social y el trabajo digno. El pasado, digamos que 10 de noviembre del 2022, se publicó ya la autorización para la adopción del protocolo 2014, que es y hace relación al convenio sobre el trabajo forzoso llevado a cabo desde 1930. ¿Ok? ¿Qué nos trae esta adopción como un tratado, como un protocolo para que México pues pueda abolir el trabajo forzoso? Como ya lo mencionamos en la introducción, México sigue siendo un país con esclavismo moderno, ¿sí? Y que tienes que entender que va a ser una tarea muy ardua porque la intención es erradicarlo como tal, ¿no? Entonces, en esta conferencia que se llevó a cabo en 2014, se acordaron los protocolos para la adopción de los países y bueno, vamos a continuación a ver un detalle, un extracto de los puntos importantes de este protocolo y a qué hace mención, ¿no? Los primeros son los primeros 12 puntos de este tratado que, bueno, es un protocolo, es parte de un convenio del trabajo, de erradicar el trabajo forzoso, 1930, y este protocolo que se firmó en 2014 para que todos los miembros de lo que es la Organización Internacional del Trabajo lo firmaran y lo adoptaran, pues bueno, ¿qué nos dice en su primer artículo? Al dar cumplimiento a sus obligaciones en virtud de este convenio de suprimir el trabajo forzoso u obligatorio, todo miembro deberá adoptar medidas eficaces para prevenir, eliminar y proporcionar a las víctimas de protección y acceso a acciones jurídicas y de reparación apropiadas y eficaces, tales como una indemnización y sancionar a los autores del trabajo forzoso y obligatorio. Y bueno, nos vamos con los demás, ¿sí? Y bueno, aquí ya trae, ¿no? Todo lo que vamos a ver en la reforma y lo que vamos a abordar el día de hoy y el día de mañana en la segunda parte, está hablando del trabajo forzoso y está hablando de las autoridades que deben de adecuar sus estatutos, deben de adecuar dependencias. Y bueno, esa es una probada de lo que trata la justicia social, ¿ok? Entonces, México ya lo adoptó y lo hizo público el pasado 10 de noviembre del 2022, ya se adoptó el tratado y por eso en febrero ya sacaron el manual, más adelante vamos a ver el manual, para el manual y las acciones a seguir si tú detectas como empresario o cualquier persona detecta detecta que se está suscitando un trabajo forzoso, ¿no? Más adelante vamos a ver, es parte de este primer curso, ver de qué se trata los mecanismos para el trabajo forzoso, ¿no? Entonces, adoptado el 10 de noviembre del 2022, ya está publicado para que aplique en nuestro país, tiene 12 meses para que, bueno, ya tenga lo que es la implementación y que tenga ya todo listo. Y esto no es porque sí, nada más se firma un tratado. Recuerden que tenemos una agenda, bueno, tenemos 2 agendas, la primera 2030 y la segunda 2050. Y esta agenda
¿sí? Sabemos que en el número 8, en su punto 8 es trabajo decente y crecimiento económico. Algo muy curioso, ¿qué significa trabajo? Sí, por ahí vimos, los que ya han estado con nosotros en capacitaciones anteriores, tuvimos un curso, un seminario que se llama Seguridad Social. Pero ahí definimos qué es la palabra etimológicamente, desde dónde viene la palabra trabajo. Algunos conocedores de este derecho y también conocedores de esa palabra etimológicamente hablando, trabajo significa tribalium o tribaum, ¿sí? Este aparato, tribalium, por ahí así, ¿sí? Era un aparato circular y en donde castigaban a todos, bueno, no castigaban, era parte de cómo tratar a los esclavos. Se tiene conocimiento de que ponían a los esclavos en ese círculo de manera abierta, con las manos abiertas. Y ese círculo donde amarraban a los esclavos se llamaba así, tribalium, ¿no? Y a través del tiempo es trabajo, ¿sí? Entonces, curiosamente, esa situación como tal, etimológicamente hablando, trabajo significa castigo. Es como salario. Etimológicamente, salario, recuerden que anteriormente a los trabajadores se les pagaba con sal. Anteriormente la sal era muy venerada. Salario, por eso se llama salario, porque le pagaban con sal y desde allá para acá se genera la palabra y se lleva ya al diccionario como tal. Salario es el pago que te realizas, ¿no? Porque anteriormente te pagaban con sal y la sal era materia de cambio, ¿no? Entonces, bueno, por eso quise hacer este espacio, ¿no? Entonces, curiosamente, trabajo es castigo, pero ya una organización nos dice, bueno, debemos de tener trabajo decente, por aquello de que se distorsione, ¿no? Un trabajo decente en su punto número 8 y es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno, productivo y el trabajo decente para todos. ¿Cuáles son las medidas de esta? Ojo, estamos viendo organización internacional, que la organización internacional firma convenios, firmas protocolos, como lo que acabamos de ver, y te dice, bueno, tú si quieres estar en nuestra organización, es como, es la selectividad, ¿no? Eres miembro de esta organización, te tienes que vestir de azul. La organización de la ONU, a la cual estamos aunados, la Agenda 2030, se firman estos tratados y se adoptan. Entonces, tu país tiene que adoptar las leyes que nosotros te digamos para que se mejore, y en este punto, la transición tiene que ser así. Tienes que adoptar medidas inmediatas, eficaces, erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud, trata de personas, etc. O sea, tienes que adecuar tus leyes para que esto suceda. Proteger los derechos laborales y promover un entorno laboral, proporción y número de niños, tener unos indicadores, ¿sí? Que lleve a que no tengas y erradiques el trabajo infantil. Y bueno, varias cosas que tienes que revisar. Punto número 8 de la Agenda 2030, ¿sí? Para que puedas llevar a cabo y entender todo lo que es la reforma laboral. La reforma laboral es derivada de los tratados internacionales y los tratados regionales. No nada más es exclusivo de una organización, es de muchas organizaciones, por eso estás viendo muchas publicaciones en Diario Oficial y muchas adecuaciones a las instituciones. ¿Sí? De los puntos 17, el octavo habla del trabajo decente. Ahora, otro tratado u otro convenio celebrado y firmado el pasado 1 de julio, aplicación 1 de julio del 2020, perdón, sí, 2020, te vamos a ver con detalle. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte no era TEMEC, era TELECAN. Ahora es TEMEC, se transforma a TEMEC. ¿Ok? Y bueno, la ponencia de esta doctora con esta presentación que están viendo en pantalla, pues nos deletrea muy bien un mes antes de la entrada en vigor del tratado, ¿no? Y nos dice cuáles son esas ventajas, cuáles son los rubros que se modificaron y cuáles son los que se ampliaron. Anteriormente Telecan, ahora TEMEC, y en materia laboral
se reformó un capítulo o se modernizó un capítulo en el tema laboral, adecuaron ciertas cosas, trabajo forzoso, negociación colectiva, medios alternos de solución. Una de las cosas por las que no se firmaba el nuevo tratado anteriormente Telecan y Temec era porque la autoridad o nuestro gobierno no hacía esas adecuaciones, ¿sí? De hecho, estaban que firmaban, que no firmaban, porque Estados Unidos venía a dar con sus inspectores de trabajo, venía a darse vueltas a las empresas y definitivamente encontraba mucha corrupción, encontraba muchas anomalías y decía, bueno, yo no te voy a mandar a que hagas lo que hoy conocemos como nearshoring, a que hagas un producto que yo necesito y me vayas a poner las banderas del sindicato exigiendo cosas o obteniendo corrupción, ¿no? Entonces, los 24 capítulos que ya se tenían se modernizaron, el 23 habla de la relación laboral y se agregaron 10 capítulos en donde se incluyen los métodos alternos de solución y de solución rápida en caso de que haya huelgas, en caso de que una empresa no quiera pagar derechos laborales y en el tema de aduanas, en el tema de corrupción, en el tema de capacitación, de ahí vienen las certificaciones del contador, las certificaciones del abogado laboral, las certificaciones en materia laboral, que son cosas totalmente diferentes. Bueno, entonces, todo esto vas a empezar a ver modificaciones. Ya en materia fiscal ya empezaste a ver, oye, ¿por qué nos quitaron la aduana que anteriormente estaba así? Y ahí no había tanto problema, ¿no? Ahora hay una ANAM, ¿no? Una nueva aduana. ¿Y por qué lo están regulando los militares? No es por una cuestión gobierno que quiere meter a los militares, porque se cambió la jurisdicción, ahora no lo manejan ellos, ahora Estados Unidos, de acuerdo al tratado, quiere que lo manejen ellos. Ahora, ¿por qué se están generando vías alternas? ¿Por qué hay más multimodales en México, Ciudad de México? ¿Por qué se van a reabrir cosas o proyectos que ya no estaban y ahora ya se volvieron a colocar, como el suburbano en el Estado de México? Ya van a empezar otra vez los trabajos. ¿Por qué se volvió a abrir el tren de México-Toluca? Bueno, muchas zonas que no estaban ya contempladas con gobiernos anteriores, ahora con el Tratado de Libre Comercio, ahora temen, pues obviamente se empiezan a ver algunas mejoras como tal, ¿no? Pero es porque viene nearshoring. ¿Nearshoring qué es? Bueno, pues es el traer de otros países la manufactura de productos y servicios, porque nuestra mano de obra, esclavismo moderno, nada más que bien documentado, funciona, es más barata. Por ahí tenemos a Tesla ya en Monterrey, ¿no? Nuevo León, lo recuerdo, y que va a beneficiar tanto al país donde se vienen las empresas a invertir, a generar esa producción con nuestros trabajadores, y la empresa que necesita el servicio como tal, ¿no? Eso significa nearshoring, ¿no? En el tema laboral, pues la implementación y protección de los trabajadores. La asesoría al trabajador es gratuita en materia de conciliación. Proceder si vas y quieres meter una denuncia de forma anónima, y también te responden de forma electrónica. Recuerden, ya hoy los derechos de los trabajadores están salvaguardados. Las organizaciones laborales ya nada más están esperando esa información, están esperando al trabajador que llegue con todos los datos de su patrón para hacer la denuncia laboral, denuncia ante el Ministerio Público, ¿sí? Y, bueno, pues todas las consecuencias que ya conocemos, ¿no? En materia de respetar la protección de los trabajadores, implementar derechos laborales internacionales reconocidos, protege a los trabajadores migrantes, por eso por ahí están viendo las caravanas de los inmigrantes, una parte se queda aquí, otra, pues la que no quiere quedarse aquí se quiere ir a Estados Unidos, y la parte que se queda aquí, bueno, va a tener trabajo garantizado de acuerdo al Tratado de Libre Comercio. Prohíbe la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, que es lo que vamos a ver también a continuación, y promueve la implementación transparente de los compromisos de este capítulo, en relaciones laborales, ¿no? El pasado 20 de febrero fue el Día Mundial de la Justicia Social, pero ¿qué es la justicia social?
vamos a escuchar a la organización un par de minutos, específicamente de qué se trata la justicia social, de la mano de la organización que lo hace un poquito más redundante en cuanto a su obligación como organización, ¿ok? Social justice means fair and equal treatment for everyone. This includes equal access to opportunities, human rights, and the benefits of growth, regardless of ethnicity, gender, religion, age, disability, or socio-economic position. An agenda for social justice aims to eliminate discrimination and inequalities. It promotes the dignity of all people. In the world of work, that means decent jobs, fair wages, labour rights, dialogue, as well as equality and social protection for all. With social justice, lasting peace and shared prosperity are possible. Tell us what social justice means to you. Ahí lo tienen, resumido por la Organización Internacional del Trabajo. Pero dime qué es justicia social, Ismael. La justicia social es el conjunto de disposiciones en materia laboral internacional y nacional que establecen objetivos concretos. Es decir, lograr la mejor distribución de la riqueza producida para reducir la desigualdad, el trabajo digno o decente en el cual se respete la dignidad humana del trabajador. Está libre de discriminación, se percibe un salario remunerador, cuenta con capacitación, seguridad social, seguridad e higiene, derechos colectivos e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Equilibrio entre los factores de la producción que busca armonizar los derechos del trabajo y el capital. Eso es justicia social y que todos los tratados internacionales, protocolos y convenios al cual México está suscrito, ratificados ya, y que 2023 comienza el viacrucis para las empresas. 2024, 2025, aproximadamente va a haber una baja o un incremento a la baja de empresas que no vayan a cumplir con esta reglamentación y que surgen nuevos modelos de negocio en donde un cumplimiento de obligación va a ser lo más importante que hasta el de pagar impuestos. El cumplimiento de obligaciones de una organización no nada más implica el pagar tus impuestos, presentar tus declaracioncillas y irte a ver una serie. No. El cumplimiento de obligaciones implica gran responsabilidad, implica tener a un profesional ahí, porque los que hoy tienes o los que muy probablemente vas a dejar de tener, deben de conocer de estos tratados. Ratificación de convenios y tratados en materia de trabajo, principalmente en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, OIT por sus siglas, de los acuerdos comerciales regionales de los que México es parte. Convenio 87 por la OIT, ¿sí? Relativo a la libertad sindical y la protección de derechos sindicales, que se generó, este tratado se generó en 1948, pero obviamente con México apenas fue ratificado y fue publicado y etc. Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la aplicación de los principios de derechos sindicales y negociación sindical. Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Antes Telecan, ahora TEME, capítulo 23, ¿sí? Anexo 23A y anexo 31A y 31B, los dos muy interesantes. Por un lado, representación de los trabajadores, que son dale y duro con los sindicatos, y por el otro lado, los mecanismos laborales de respuesta rápida. Tratado Internacional Progresista de Asociación Transpacífico, TIPAD, capítulo 19, que habla también con las relaciones laborales. Y se culmina con el 10 de noviembre del año pasado, ¿sí? Ratificado y puesto en publicación en nuestro diario oficial de la Federación,
Protocolo 2014 relativo al trabajo forzoso. De eso se habla y de eso se implementa con los mecanismos para erradicar el trabajo forzoso y todo en la reforma laboral para un trabajo digno o decente. No significa que hayan cambiado toda la ley para poder aplicar nuevos artículos. Significa que viene aunado a varios tratados internacionales y que por eso estás viendo paulatinamente que han estado cambiando las instituciones. Aduanas, SAT, Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit y hoy Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Cuál es el porcentaje de importancia que hoy tiene tu empresa para generar un producto o un servicio? Definitivamente, siempre van a ser tus trabajadores. Una empresa del tamaño chico, mediano, grande, siempre va a depender del trabajo en equipo para que se logre el servicio o se elabore un producto. No lo puedes hacer solo. Una persona moral no puede decir, bueno, yo no tengo trabajadores y genero un producto, ¿verdad? Porque si no lo estaría outsourceando y outsourceando es obviamente una subcontratación de personal y ya estamos ahí fallando con una situación legal. Hoy, en el tema y en el marco del convenio que se firmó el 10 de noviembre, ya tenemos guías, ya tenemos las soluciones a estos conflictos. Todo empresario, o sea, toda la empresa, chica, mediana o grande, si importa mercancía o exporta mercancía, tiene la obligación de denunciar si esa mercancía viene con trabajo forzoso o obligatorio. Y necesitamos remitirnos al convenio para revisar qué significa trabajo forzoso de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo e identificar. Pero ya lo podemos reconocer, ¿no? Por lo regular son horas de trabajo largas, jornadas de trabajo largas. El patrón te intimida diciendo no te voy a pagar tu nómina si no terminas ese trabajo. Te voy a descontar por esto, por lo otro, no te doy seguridad social, no hago esto, no hago lo otro. Y ahí es donde en el momento que tiene en el momento que se genera el hecho jurídico, el acto jurídico para denunciar, es si yo soy una empresa y compro un producto o un servicio, ¿sí? Y en este caso se dice producto, mercancías de importación, tengo la obligación de reportar a la autoridad laboral, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ese producto viene de procedencia de un trabajo forzoso. Tengo la obligación, porque si no al rato yo configuro el delito de trabajo forzoso. ¿Okay? Entonces, ahí está la guía, salió precisamente este mes, para que se pueda tener conocimiento de esta situación, ¿no? Gracias por ver nuestro video. Coméntanos cómo te ayudó este tutorial y apoya nuestro contenido suscribiéndote y compartiendo este canal. Con tus donaciones, se consigue que más personas puedan acceder a una información superior que les permitirá tener más oportunidades laborales en el futuro. Por último, te invitamos a visitar nuestro sitio web, en donde encontrarás boletines informativos y nuestras redes sociales para más cursos, talleres y seminarios en línea de forma gratuita.